Estoy muy contento esta noche porque ha venido Luis Nieto de Gregory, uno de los escritores más reputados de este país, quizás el narrador cusqueño más reconocido de su generación. Él está aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro para presentar una reedición de su novela La joven que subió al cielo. Señor Nieto, buenas noches, bienvenido a Contrastes, bienvenido a Arequipa. Muchas gracias. ¿Hace cuánto no vino por Arequipa? No mucho, hace un par de años estuve también invitado por la editorial Norma. ¿Ya? Para hablar con maestros sobre mi trabajo y sobre el trabajo de la editorial. La joven que subió al cielo es una novela que escribió hace casi, o más, de 20 años. ¿Cómo la ha tomado de nuevo para volver a lanzarla? Fue una novela que escribí en plena época de violencia y sobre el tema de violencia. Y cuando fue pasando el tiempo y yo empecé a tomar distancia del tema, me di cuenta que el final de la historia era un final muy, por decirlo de alguna manera, muy didáctico. Como escritor yo en esa época sentía la necesidad de zanjar con Sendero Luminoso. Y, época muy difícil esa. Claro, una época muy difícil. Y ocurrió, creo, lo que tal vez no debe ocurrir en literatura. Como que se coló en la novela, en la historia, en los avatares de los personajes, se coló la voz del narrador, ¿no? Haciendo casi un discurso sobre la diferencia entre una izquierda democrática, humanitaria y Sendero, que era una salvajada en esa época, ¿no? ¿Y eso está mal? ¿Está mal que se cuele el discurso del narrador en una novela? Sí, yo creo que sí. Eso debería de surgir de los propios sucesos que se narran en la novela, de las propias cosas que les ocurren a los personajes de la novela. En este caso era Daniela, una joven idealista que se enamora de un integrante también muy joven de Sendero Luminoso, pero por la tragedia que vivía el Perú en ese momento y sobre todo por la ceguera de la sociedad peruana ante lo que estaba ocurriendo, es que este narrador decide como zanjar con Sendero Luminoso, ¿no? Poner los puntos sobre las íes. Un narrador que es usted mismo. Que soy yo mismo, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, yo decidí que eso ya no era necesario. El país ha abierto los ojos sobre lo ocurrido, hemos tenido la labor de la Comisión de la Verdad. Que la siguen chancando, ¿no? La siguen chancando. Y yo decidí reescribir el último capítulo. O sea, que desaparezca la voz de este narrador, este narrador metiche, ¿no? que se mete a moralizar. Y se acabó lo didáctico, se acabó la pontificación. Lo didáctico y Daniela retoma el papel protagónico en la novela y ahora la novela tiene otro final que no más de ficción, ¿no? Un final en la que la protagonista es la que actúa. Bueno, pero no lo vas a contar, ¿no? ¿Cuándo es la presentación de...? Mañana en la noche se presenta a las 7:30. Me va a acompañar Willard Díaz, escritor amigo de esta casa también. Claro, y profesor de la UNSA. Y no sé, invito a toda la gente que le gusta la literatura, sobre todo a jóvenes que les gusta la literatura. Está muy concurrida la feria. Tú llegaste a Arequipa el día de ayer, ¿verdad? Sí. ¿Ya has tenido oportunidad ya de estar en la feria? Claro, lo primero que hice fue ir a la feria y me llamó muchísimo la atención. Un día domingo, había mucha gente, había un ambiente festivo. Estuve como al mediodía, estaban vendiendo los institutos de gastronomía, estaban vendiendo platos de comida, la entrada a la feria. Es todo un festival, se ha hecho. Claro, ¿no? Es lo que debiera ser una feria de libro, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Una fiesta, claro, una fiesta que conjugue la venta de los libros, los encuentros con autores y la música y la comida. Porque creo que la idea que hay que desterrar definitivamente es que la lectura es algo aburrido. Exacto. Yo creo que todos debieran comprender que la lectura es una de las diversiones mayores que existen, ¿no? Es como ver televisión, pero sin dañarse tanto los ojos. Y sin gastar electricidad. Y sin gastar electricidad. Y con la posibilidad de que la imaginación vuele más. Exacto. Yo creo que esa es la parte mágica de la lectura.
Cuando uno ve una historia en televisión, ahí tiene al chico y a la Exacto. chica ya representados. No hay que imaginarse nada ahí. En cambio, cuando uno lee, uno se puede poner en el papel del chico, ¿no? Y imaginar O de la chica. o de la chica, si una es mujer lectora, e imaginar lo que quiera. Y eso a mí me parece fabuloso. Sí, yo creo que esta feria de Arequipa está muy bien organizada porque son precisamente los jóvenes los que están acudiendo de manera masiva, cosa que antes no se veía en Arequipa. Hace un par de años publicaste una novela que se llamaba Asesinato en la gran ciudad de Cusco, que era un relato entre ficción e historia. Quizás una de las novelas que más impacto causó en su momento, porque contabas una parte de Cusco que no mucha gente conoce, y a raíz de un crimen. Cuéntame un poco de esa novela, del proceso de escribir algo así, medio histórico y medio ficción. Claro, es una ficción histórica, una novela histórica, tiene una etapa previa que es bastante trabajosa. Estuve en Sevilla investigando en el archivo de Indias y luego de trabajar con estas fuentes primarias, un juicio, unos legajos de como 1500 páginas, 3 tomos. Luego viene la parte de investigar con fuentes secundarias, con autores que han trabajado sobre la época. Y ya finalmente uno imagina la historia, ¿no? Ahí es lo más interesante. El personaje del hijo, que se pone a investigar los hechos del padre, que se llamaba... El Marqués de Vallumbroso. El Marqués de Vallumbroso. El Diego de Esquivel y Navia. El personaje del hijo es un personaje histórico, es un cronista, también se llama igual que su padre, Diego de Esquivel. Él sí existió. Existió. Los personajes existieron, todos los personajes. El cronista que investiga unos crímenes de los que se acusa a su padre, un hombre muy poderoso en la época, tan poderoso que se decía... en España el rey. En España el rey, en Lima el virrey, y en Cusco, el Marqués de Esquivel, ¿no? Es el hombre que mandaba en Cusco. Y eso sí era cierto. Y era cierto, entonces el hijo trata de averiguar si el padre era autor de esos crímenes. Y eso me permite en la novela trabajar un poco a manera de novela policial, ¿no? Un pequeño componente de novela policial que logre llevar al lector desde la primera página hasta la última, pero recreando conflictos muy importantes en la época, ¿no? En primer lugar, el conflicto de los criollos peruanos con los españoles, con la corona, y es el surgimiento de un nacionalismo criollo temprano. Estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, más o menos 1700 a 1720, y por otro lado el conflicto entre indios y mestizos contra criollos, que son los gérmenes de los conflictos que hasta ahora atraviesan a la sociedad de esta peruana. irreconciliabilidad que tenemos como peruanos entre peruanos. Claro, yo creo que eso es lo valioso de la novela. Hasta el momento actual, los peruanos no nos reconciliamos como sociedad y eso hay que buscarlo, ¿no? En este choque de culturas que hubo cuando llegan los europeos. No nos reconocemos como iguales. No nos reconocemos definitivamente como iguales. Es un tema que he trabajado en mi último libro, que es el Guachimán y otras historias. 3 novelas cortas, y es un guachimán que en Lima trabaja para una empresa de seguridad en una camioneta de caudales. El típico guachimán que está de marrón con su sombrero. Claro, y que es cantado por la Sarita, ¿no? En ese tema musical tan conocido, y que se escapa con una bolsa de dólares en un descuido de sus compañeros, con $20,000, y cree que con el dinero, ¿no? con esa cantidad de dinero, se va a convertir en otra persona. Ya va a dejar de ser guachimán. Claro, y el cholo al que todo el mundo denigra, su enamorada lo ha choteado por cholo, por pobre, y cree que es cuestión de dinero el que él se va a aceptar a sí mismo y que la sociedad lo va a aceptar, ¿no? Y es ese espejismo. Ese espejismo pasa, ¿cierto? Claro, es un espejismo, es la manera que la gente cree que puede ascender socialmente, cuando en realidad como sociedad deberíamos de aceptarnos. O sea, todos los peruanos deberíamos de aceptarnos como somos, ¿no? Y los peruanos no deberíamos de denigrar y marginar a otros peruanos, pero lo hacemos cotidianamente, lo hacemos todos los días, y entonces es un tema muy rico para la literatura, ¿no? Porque es un conflicto permanente que a veces ni siquiera queremos ver. Entonces, como escritor, cuando tú hurgas en eso, como que estás mostrándole al peruano algo que él no quiere ver, ¿no? Le estás poniendo un espejo y le estás diciendo, mírate, no tengas miedo de verte como eres, ¿no? Y te metes en sus problemas, te metes en su mundo interior
te metes en lo más recóndito, ¿no?